diagnóstico, ojo con esto porque sí pudiera ser pregunta de examen. Entonces, un colgajo total, pues, lógicamente es aquel colgajo donde yo levanto epitelio, tejido conectivo y no dejo ningún tipo o ninguna capa de periósteo. Por lo tanto, yo ingreso directamente hasta la estructura ósea que quiero intervenir probablemente con algún tipo de osteotomía. ¿Sí? Este es un caso, por ejemplo, de un paciente que tuvimos la oportunidad de poderlo ver en lo particular. El paciente era un paciente joven que tuvo un golpe y por ese golpe tuvo la fractura, una fractura radicular de tipo horizontal y tuvimos que hacer la osteotomía, o mejor dicho, la extracción de ese ápice radicular. Pero ahí entonces necesitaba llegar directamente hasta la superficie ósea. Por lo tanto, ¿me sirve un colgajo parcial? No, en ese caso me sirve un colgajo de elevación total o un colgajo, lo que conocemos como colgajo con periósteo. Ese es un tipo. El otro tipo es lo que conocemos como colgajo parcial. Incluye un colgajo de espesor parcial, que es aquel que incluye epitelio y una porción de tejido conectivo. El hueso, por lo tanto, queda cubierto por otra parte del tejido conectivo y especialmente el periósteo. Por ejemplo, acá estoy elevando parcialmente el epitelio, ¿sí? Porque necesito que no quede expuesta la superficie ósea. Necesito que lo que quede expuesto sea el periósteo. Esto es comúnmente utilizado cuando vamos a hacer algún tipo de injerto. Puede ser un injerto, no lo hice yo, pero lo hizo el doctor José Manuel, alguien de ustedes, ¿no? Entonces se dieron cuenta, seguramente el doctor José Manuel levantó parcialmente el tejido porque dejó cubierto totalmente todo el periósteo. ¿Por qué? Porque después necesitamos eso que es el tejido en contacto con el tejido conectivo del paladar, ¿verdad? De lo que está en el paladar. Bueno, entonces este es un ejemplo entonces de un colgajo de espesor total y un colgajo de espesor parcial que no se va a quedar solamente en la teoría porque ustedes lo van a practicar en las submandíbulas del seno. Entonces, pero por lo pronto con fines evaluativos sí necesito que tengan bien claro cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Hay alguna duda con esto? ¿Cómo se hace? Lo vamos a ver cuando hagamos la práctica. ¿Sí? Bueno, incisiones. Lógicamente, para las incisiones yo necesito, pues, probablemente hacer una incisión intracircular, una incisión a bisel interno, una incisión a bisel externo. La más común va a ser la intracircular, en donde, valga la redundancia, se introduce el bisturí dentro del surco gingival, siguiendo la trayectoria del mismo, a manera como si estuvieran haciendo un sondaje. Este es un tip que les voy a dar realmente para su vida profesional. Siempre que ustedes van a ingresar en el surco, ustedes pueden ir de una vez haciendo la elevación de su colgajo, pero ustedes nunca van a hacer una elevación del colgajo a mitad del margen. Ustedes ingresan a través de la papila y siempre, por favor, desplazan la papila, ¿sí? Desplazan papila adyacente y hasta cuando ya tengan desplazadas sus papilas ya pueden entonces entrar en las caras libres para poder desplazar totalmente su colgajo, ¿sí? Si ustedes empiezan desplazando primero las caras libres, lo más seguro es que exista un desgarre que se convierte como una incisión vertical y el postoperatorio ya va a ser más complicado. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo de incisión que nos sirve inicialmente para poder hacer un colgajo, ¿verdad? Y la otra es la incisión a bisel interno, ¿verdad? Lo explicaron sus compañeros que pasaron a exponer. Es una incisión en donde el bisturí se pone a una angulación de 45 grados con respecto al eje largo de la pieza y nos sirve generalmente para poder eliminar toda la capa de tejido inflamado que puede ser parte de una bolsa periodontal. Entonces eso nos ayuda mucho a reducir el tamaño de las bolsas periodontales, ¿verdad? Y el otro tipo de incisión es la incisión a bisel externo, en donde ustedes, en vez de colocar la hoja de bisturí a 45 grados con respecto a la cara lateral de la corona clínica, ustedes lo van a colocar en una posición totalmente contraria, ¿sí? Generalmente las incisiones a bisel externo se hacen cuando existe algún tipo de hiperplasia gingival. ¿Con qué finalidad? Para poder eliminar la mayor cantidad de tejido, digamos, que está como, voy a utilizar esta palabra, que está crecido, ¿verdad? Que está aumentado, ¿sí? Entonces, generalmente ahí se utiliza la incisión a bisel externo.
¿Cuáles son las más comunes? La incisión intracircular para levantar colgajo y lógicamente la incisión a bisel interno para eliminar la profundidad de la bolsa periodontal. Son las más comunes. Estas muy pocas veces se utilizan. ¿Sí? Y ojo con esto. Yo les dije que, no sé si lo mencioné en una de las exposiciones, pero esta es una, por ejemplo, esta es una hoja de bisturí, si no mal esto tiene la forma de una 15C, ¿verdad? Pueden utilizarla generalmente para la práctica, les vamos a pedir 15, ¿sí? Entonces, las dos no sirven, pero la más común es la 15. Les estoy diciendo esto con el fin de que ustedes vayan alistando. En cirugía les piden algún equipo, pero realmente que ustedes vayan alistando su equipo para tenerlo en la clínica de EPS, porque en algún momento lo pueden necesitar, o en la trampa, ¿verdad? ¿Sí? En el descuento, ¿verdad? No es malo trampear, más bien es bueno, yo creo que varios lo hemos hecho. Entonces, pero hay que estar preparado, ¿verdad? Ante cualquier situación emergente. Entonces pueden tener una 15C o una 15, ¿verdad? Algunos ya trampean. ¿Sí? No tengan pena de decir. Está bien. Al final de cuentas es un trabajo. Bueno, para mí esta diapositiva es de las más importantes. ¿Por qué? Voy a parar aquí. Porque esto es lo que ustedes tienen que contar con su equipo. Yo sé que en cirugía creo que les piden varios de su equipo y ya lo pueden contar. No se van al EPS sin contar con esto. ¿Sí? Que tengan sus espejos y pueden sustituirlo por un retractor de Minnesota, está bien. Su pinza, su sonda periodontal o un explorador si quieren, pero de aquí para atrás ya empieza a importar. Un mango de bisturí, que puede ser el número 3. Un periostócomo. Hay de varios tipos, ¿verdad? La espátula número 7, que utiliza para ensayar el prótesis total, la pueden utilizar, pero que esté esterilizada. La pinzada, ¿verdad? Muchas veces se necesita que su asistente le esté reteniendo el colgajo mientras que ustedes están haciendo la osteotomía. Entonces la pinzada nos ayuda muchísimo para eso, pero toca de la manera que no sea con dientes de ratón, ¿sí? El problema con los dientes esos es que sí, si bien es cierto, sirve para sujetar, pero lo que termina es como que lastimando un poco nuestro colgajo. Entonces, no, que sea superficialista, la verdad. Una cureta, ¿verdad? Puede ser una 5-6, una 7-8, con rectas, ¿verdad? Les va a ayudar mucho para poder quitar todo el tejido de granulación que se pueden encontrar circundante a una exodoncia, por ejemplo, que necesitan, que se quedó ahí, pues, fracturar y necesitan extraer, ¿verdad? Sus portabujas, a mí en lo particular, me gustan los portabujas grandes, tal vez porque tengo un poco, yo uso guante L, y siento yo que tengo más habilidad con un portabujas grande, pero puede ser que a veces voy con colegas, amigas que son en guante XS, y yo sufro ahí, ¿verdad? Porque si yo no llevo guante se me olvidó ya. Entonces, pero a veces veo que ellas tienen, digamos, portabujas más pequeños. Cuando voy con mis amigas colegas que son ortodoncistas, utilizan un montón de pincitas, ¿verdad? Que o sea, se les facilita mucho por el tamaño de su mano. Pero entonces acá les menciono esto porque tal vez para los que tenemos mano grande nos facilita más un portahojas de tamaño grande, pero para quienes tienen mano más pequeña, pues tal vez un portahojas mediano o pequeño puede ser. Su tijera, aquí solo está una tijera con, digamos, dirección curva, excelente para quitar todo el epitelio inflamado que se puede juntar en la parte interna de una papila. Se pueden conseguir tijeras curvas ideal y también las tijeras rectas. Trata una manera de tener tijeras tanto para cortar suturas como para cortar tejidos. ¿Sí? Yo las tengo marcadas, ¿verdad? Porque cortar tejidos son las que más se les va el filo, ¿sí? Sus piedras de alcanzas, que se les pidieron en tercero, no sirven solo para las curetas, también pueden afilar sus tijeras con la piedra de alcanzas, ¿sí? Entonces, si ustedes cuentan con este equipo, estimados colegas, yo creo que podrían decir, bueno, el día viernes a las 2 de la tarde me llegó al consultorio de prensa una extracción, se me complicó, pero cuento con el equipo, cuento con una hoja de bisturí número 15, cuento con una sutura 3 ceros y 4 ceros, me animo a hacer una elevación de colgajo y hacer la extracción de esta raíz que se me quedó trabajita ahí, ¿sí?
pero esto no es opcional. Esto es obligatorio que lo tengamos todos en la clínica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces puede ser que no les guste la cirugía o el procedimiento, pero si tengo ahí el paciente y me comprometí a hacer una exodoncia y se me trabó, pues o llamo a algún mi colega que me pueda echar la mano, o ahí mismo yo hago lo que estén mis posibilidades de poderlo hacer, ¿verdad? Entonces esto no es opcional, sino que es un tanto obligatorio. Bueno, listo. Entonces ahora la gingiviectomía, si vamos a hablar un poco de este tema, vamos a hablar básicamente de las gingiviectomías, y hablaron sus compañeros, procedimiento quirúrgico que elimina la parte blanca de la bolsa mediante una incisión. Aquí dice que a bisel externo, se me olvidó agregar que puede ser a bisel interno. Ya. Hay muchas, este caso creo que se los enseñé, es un caso realmente que vino aquí a la facultad, paciente que está, digamos, con medicamentos anticonvulsivos, ¿verdad? Entonces el propio medicamento lleva a esta situación, lo ingresamos a quirófano y pues unos cuantos días después pues ya tenemos estos resultados. El problema es quiénes somos nosotros para poder quitar un medicamento de eso, ¿verdad? Entonces la posibilidad de recidir, especialmente los pacientes que están tomando este medicamento, pues es muy alta, ¿verdad? Lógicamente se le dan instrucciones al paciente de cómo mantener su mejor higiene oral, porque eso va a su factor desencadenante o que exacerba este tipo de situaciones. Pero eso es un caso donde se lleva a cabo esta gingiviectomía, pero lo más común realmente es llevarlo a cabo a veces por demandas de tipo estético. Y ante eso ustedes van a tener mucha demanda, independientemente de lo que se vayan a dedicar. Si se van a dedicar a oncología general, seguramente van a trabajar blanqueamientos dentales, entonces muchas veces antes de ofrecer un blanqueamiento se puede ofrecer una mejoría en la presentación de la armonía gingival. Por lo tanto, la técnica es pues, primero calcular la profundidad de la zona del sur a fin de no extendernos más allá de la unión cemento-esmalte, que es lo que se está haciendo ahí a ese nivel. Una vez nosotros marcamos los puntos, digamos como siguiendo el contorno, ¿sí? del mismo seno gingival, pues nosotros luego podemos hacer ya sobre esos puntos un bisel interno. Después de eso, pues ya vamos haciendo pues una incisión, ¿verdad? Puede ser a bisel externo o puede ser a bisel interno. Aquí están haciendo bisel externo, pero generalmente más se utiliza bisel interno. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Vamos removiendo todo ese tejido, ¿verdad? Ese collarín, ¿sí? Incluye el tejido epitelial y tejido conectivo. Aquí básicamente se deja totalmente expuesto, ¿verdad? La estructura ósea, ¿sí? ¿Verdad? Este es como ejemplo, ¿verdad? Tal vez que resume, ¿sí? Que resume, ¿por qué? Porque aquí ya se marcó, miren los puntos, ¿sí? Claro está, no pasándome de la unión cemento-esmalte. Estoy haciendo una incisión a bisel interno, no es a bisel externo. En esta parte ya se elevó el colgado, en esta parte se está suturando y estos son los resultados días después. Lógicamente aquí, este provisional previamente estaba a este nivel, pero aquí ya se alcanzó una mayor altura, en donde al odontólogo rehabilitador ya se le va a hacer mucho más fácil la adaptación de sus provisionales, la rectificación de cortes y lógicamente la construcción de una prótesis mucho más estética, ¿sí? Este caso que les estoy mostrando incluso casualmente corresponde a un estudiante que hoy en día es colega y que precisamente hoy en la mañana ya se graduó hace varios años, hoy en la mañana me escribió con su paciente. Pero es un caso que manejamos aquí en la facultad con ¿sí? Entonces, este es otro ejemplo, este es un ejemplo de una joven que en su momento buscó a un colega simplemente para hacerse blanqueamiento dental. No por ortodoncia, no por prótesis, no por tareas, simplemente se quería hacer blanqueamiento dental. Entonces, vean, es un clásico es un, digamos, caso clínico correspondiente a una erupción tardía pasiva, ¿verdad? Donde los dientes tienen una forma cuadrada, ¿sí? ¿Verdad? Pues no es tan armoniosa a la vista, ¿verdad? Tomando en cuenta que ella tenía cierta sonrisa gingival
muy alta, ¿sí? Entonces, este es al final el procedimiento. Miren, estimados colegas, procedimiento donde ella tenía suficiente cantidad de estructura dentaria de esmalte a exponer, ¿sí?, para poder tener una sonrisa gingival mucho más armoniosa. No les enseño la fotografía final de ella después de la cicatrización, les enseño la fotografía final después de la cirugía. ¿Por qué es importante? Estas fotografías, yo cuando le voy a hacer algo así a los pacientes se las muestro, porque le digo, mire, ni siquiera va a pensar que al salir se le va a ver lindo. Claro, los pacientes dicen, ay, hagan todo lo que mejoré, pero esto no les gusta. Pero tienen que saber que al salir van a estar así. Entonces les digo, van a salir con suturas, van a salir con su encía enrojecida, tal vez no va a ser tan agradable, pero la encía es un tejido tan agradecido, de verdad. De verdad, estos tejidos tan agradecidos en boca y en general, como lo de la encía, que estos puntos los removemos, ya la encía está desinflamada y cuando se terminan de quitar los puntos, en apenas 3 días la encía está casi liquidada. Entonces, y que de verdad, voy a utilizar esta palabra, qué delicioso es después hacer un blanqueamiento bajo ya unas condiciones como estas, ¿verdad? El resultado va a ser mucho mejor para el colega. Es más, yo una clínica rara vez hago blanqueamiento, ¿verdad? Pero para los colegas que ya después se quedan haciendo eso, ¿verdad? Les da bien, ¿verdad? Este es un caso en donde se aplicó gingivectomía y elevación de colgajo, por eso tiene las suturas. Ahí va la pregunta que alguien me hizo acá, que fue Jimena, creo que fue, que me hizo la pregunta, bueno, ¿pero solo se hace la gingivectomía? No, se tiene que hacer una elevación de colgajo para que la encía cicatrice en el nuevo nivel donde estamos dejando el corte inicial de la gingivectomía. Si no hacemos eso, probablemente con los meses, con los días, la encía otra vez puede regresar a su posición original, ¿sí? Claro, aquí nos daba la oportunidad porque dejo un margen de seguridad donde al cerrar nuevamente la tapa correspondiente a ese colgajo de espesor total, estoy seguro que va a cubrir nuevamente la unión cemento-esmalte. Eso es bien importante, ¿sí? Vamos bien hasta acá. Como les digo, tal vez este es como resumen de todo lo que expusieron sus compañeros, pero es importante que llevemos la secuencia de eso. Sí, decime. Sí, ahí fueron básicamente todo el sector anterior, pero si solo fuera uno. Ah, bueno, se puede hacer solo en uno, de por sí en varios casos me ha tocado que hacerlo, pero te voy a decir algo, Mario. No, ¿te parece tan mal? Daniel. ¿Cómo? Daniel. Va. Entonces, mira, pues, Daniel. Lo que pasa, Daniel, es que si a veces, por ejemplo, ¿sabes qué me ha pasado a veces? Que resulta que le van a hacer una restauración, hacer de cuenta que en el 8, ¿sí? Pero resulta que el nivel del seno gingival del 9 está relativamente más alto que el 8. En esos casos, a veces solo con hacer una gingivectomía en el 8 es suficiente. Pero rara vez, a veces sí se prefiere mejor por lo menos hacer de lateral los dos laterales y los dos centrales, ¿sí? ¿Verdad? Pero generalmente cuando te llega un paciente por ortodoncia o que le van a colocar carillas, se hacen desde la segunda premolar hasta el segundo premolar. En el caso de acumulado por blancamiento, si te das cuenta, las estructuras llegan hasta el segundo premolar. Se hicieron prácticamente sobre 10 piezas de detalles. Este es un caso que tuve la oportunidad de ver con el doctor Miel Rosales, de por sí no es egresado de aquí de la San Carlos, es de la Marroquín. Futuros ortodoncistas, ¿verdad? Que es mi mami van a hacer muchos, ¿verdad? Porque la ortodoncia pues, es una especialidad que está aquí. Hay mucha oportunidad de estudiar hoy ortodoncia en Guatemala. Pero vean, los ortodoncistas creo que es la parte con la que más a veces les toca que batallar, ¿verdad? El crecimiento gingival por la misma aparatología y porque generalmente los pacientes, si a veces nos cuesta mantener un 20% de control de placa bacteriana en nuestros pacientes sin aparatología, imagínense con la aparatología cuesta mucho más y eso da lugar a estos crecimientos gingivales. Entonces muchas veces tenemos que recurrir a las gingivectomías, gingivoplastías y elevación de colgajos para poder corregir eso. Así que futuros ortodoncistas tomen en cuenta esos procedimientos.
¿verdad? Este caso tuve oportunidad de manejarlo con un colega que se llama Claudio Caballero, él es egresado de aquí de San Carlos, es realizador, pero hizo su homologación en México y allá está trabajando ahora. Hicimos con él, hicimos también gingivectomía y elevación de colgajo. ¿Por qué? Porque el paciente quería cerrar todos los diastemas. Aquí sí no les enseño el final de la cirugía, sino que aquí les enseño el final del procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Cómo se logra aumentar las dimensiones inciso-cervicales de estos casos. Y lógicamente, pues ya después vino el colega, ya me cerró todos los espacios mediante caries. Pero importante tomar en cuenta que primero tenemos que tomar una radiografía periapical, medir la ubicación de la unión cemento-esmalte para poder llevar a cabo estos procedimientos. Pero ahí ustedes se van dando cuenta entonces las distintas razones. Miren la primera, ¿era por qué? Porque el paciente buscó al colega por un blanqueamiento dental. La segunda, la paciente buscó a la colega por mejorar la situación debido al tratamiento ortodóntico. Y el tercero, porque el colega, o mejor dicho, el paciente buscó al colega porque quería una solución protésica. Al final, es el pan de cada día, ¿verdad? Entonces, más de alguna situación, a ustedes se les va a presentar donde van a hacer uso de estos recursos de tipo periodontal. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Daniel, no sé si terminé de responder tu pregunta. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno. Entonces, la gingivoplastia es un recurso en donde básicamente solo se remodela la superficie externa de la encía sin eliminar la totalidad de la pared blanda de la bolsa. Generalmente la gingivoplastia, honestamente, se usa en combinación con la gingivectomía, pero hay ciertas ocasiones en donde la unión cemento-esmalte está muy cerca de la parte más alta del margen gingival que ya no nos permite hacer la gingivectomía. Si hacemos la gingivectomía, exponemos la unión cemento-esmalte, entonces muchas veces lo único que le podemos ofrecer al paciente es por lo menos hacer una gingivoplastia. No sé si me voy a entender con eso. ¿Sí? Voy a explicar aquí más adelante. Por ejemplo, en este caso, este es un caso en donde si se dan cuenta, la paciente tenía un biotipo periodontal muy fino. No tengo aquí la radiografía, pero cuando tomamos la radiografía, la ubicación de este margen casi estaba cercana a la unión cemento-esmalte. ¿Qué pasaba si yo hago un corte de 3 milímetros? Lo que expongo es la superficie radicular. Entonces, en esos casos está como contraindicada la gingivectomía. Entonces, muchas veces hacemos únicamente como la literatura incluso lo dice, como únicamente, como que si estuviéramos haciendo un raspaje a la superficie de una cáscara de banana, ¿verdad? Pero que le puede ayudar bastante al paciente, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso básicamente consiste en la gingivoplastia. Bueno, aquí estoy pasando un poquito rápido algunos tópicos, porque sé que ya lo agarraron ustedes. El día de... fue que hicieron de colgajo modificado del mismo, ¿verdad? Es un colgajo que se utiliza pues para tener accesibilidad a usos periodontales. Este es el colgajo de Wisman original, donde les decía de que incluye incisiones verticales. Actualmente esas incisiones verticales ya es poco común que se hagan. Generalmente el colgajo modificado de Wisman incluye una situación donde se hace una primera incisión, ¿verdad? Que es a bisel interno, ¿verdad? Aquí ya se viene y se hace una incisión intracircular para hacer la elevación del colgajo. Miren los pasos. Incisión a bisel interno. Después incisión intracircular. Eliminamos el codarín y luego eso nos sirve para ir haciendo la elevación del colgajo. Voy a repito esto y tal vez se los digo con mucha insistencia. Resulta que es un premolar el que van a extraer con tratamiento de conductos radiculares y el premolar se quebró la corona en el momento que estaban extrayendo. Entonces esto es lo que deben de hacer su bisel interno, su incisión intracircular, levantar el colgajo modificado de Wisman, sin incisiones verticales. Y luego tener listo su instrumento
instrumental de baja velocidad o su instrumental de alta velocidad. Cualquiera de las dos pueden utilizar. Si usan pues baja velocidad, pues pueden utilizar fresas quirúrgicas de número 2, 3, 4. La otra vez a alguna de ustedes les enseñé las fresas que utilizo de alta velocidad, que también vienen de vástago largo, pueden tener en su equipo. Y aquí están haciendo osteotomía, lógicamente, para eliminar o reducir el tamaño de una bolsa tegmental. Pero de igual manera, si el premolar que se les fracturó quedó acá, simplemente ustedes pueden hacer una muestra aquí interproximal o mandibular, donde ya con su elevador ya pueden hacer lujar, digamos, un resto radicular, ¿verdad? Que les va a estar costando y poder extraer. Y siente un gran alivio cuando ha logrado sacar. Piensa que en el momento se le quebró, ¿verdad? Entonces, son principios pues, que ustedes deben de tomar en cuenta. Aquí es un ejemplo clásico, ¿verdad? Pero aquí es por cuestiones periodontales, en donde podemos ver, y esta foto yo siempre se las enseño a los pacientes. Les digo yo, miren, ¿cómo voy a lograr yo eliminar este tejido que está en una bolsa de 8 o 10 milímetros si yo no hago una pequeña elevación de su encía? ¿Sí? Entonces, cuando les enseño esta foto a los pacientes, como que ya comprenden el por qué en algunos casos sí está meritado o indicado hacer un procedimiento quirúrgico periodontal. Entonces, si quieren tomar la foto, bueno, así se los enseñan ustedes a sus pacientes. Para luego dejar, digamos, en una mejor condición la superficie radicular, ¿verdad? Bueno, este caso es un caso que tuvimos la oportunidad de manejarlo, pero fíjense que ya está terminado, está bien bonito el caso. Lo manejé con un amigo ortodoncista, pero no lo tengo aquí completo, se los enseño en la próxima ocasión. Tenía que agregar fotos ahí, pero ahí se los voy a enseñar en la próxima. Ahora vamos a... ¿Hay alguna duda hasta acá? Y ya con esto ya voy a ir terminando. En esta exposición les voy a hablar de la otra parte. Vamos a ver acá. De la parte tuya. Bueno, entonces vean, aquí con esta primera intervención ya les hablé de colgados, les hablé de incisiones, les hablé de la gingiectomía, les hablé de la gingioplastia, les hablé del colgado modificado de Wiemann, incluyendo las áreas donde se va a hacer osteotomía y osteoplastia. En esta presentación les incluí los 5 tópicos que pusieron ustedes. Solo me hace falta hablar del último, que es la cuña distal. Como les dije a un principio, ¿sí? La cuña distal, miren, estos dos casos no son casos de la atención particular, los dos casos son de aquí de la facultad, ¿sí? Dos casos que tuve la oportunidad de manejar pues, con estudiantes. Un caso en donde en una segunda molar, ¿sí? Lo que les decía, esta clásica caries, ¿verdad? Y miren, es increíble la cantidad de casos que en la facultad se presentan así. Por lo tanto, ustedes son 52, 53, me atrevería a decir que más o menos unos 25 de ustedes van a tener algún caso así, si no es que más. No solo aquí, sino en lo particular. Entonces este correspondió a un estudiante en donde presentaba caries subgingival porque todo esto es tejido blanco. Entonces, ¿cómo hago yo para poder llegar hasta ahí si necesito hacer cortes, preparación para una corona? ¿Sí? Y este segundo caso, ¿sí? Corresponde a una estudiante, hoy en día colega, de sección de rehabilitación, lástima, ya no entró aquí a un concurso de oposición un poco mareado y no entró. Entonces, pero bueno, ella le va muy bien en lo particular. Pero cuando ella estaba estudiante le pasó esto. Estaba haciendo su endo 11 y la lima se le fue por otro lado e hizo una pequeña perforación acá. Entonces, si se dan cuenta, la perforación estaba un poco hacia cervical, pero el problema es que quedaba por debajo de todo este tejido gingival. ¿Sí? Caso muy poco común, pero que puede pasar. ¿Sí? Entonces, en ambos casos,
hicimos cuñas distales para poder exponer esta caries y aquí para poder exponer la perforación. Ambas situaciones afortunadamente se lograron resolver bien, pero en términos generales les voy a presentar el caso de la caries. Entonces, en este caso, pues tratamos la manera de ingresar. Ya sus compañeros explicaron el concepto, ¿verdad? En dónde se hace, ¿verdad? Generalmente vamos a encontrar en el área retromolar, vamos a encontrar un hueso capuchón, ¿verdad? Y entonces, y también en caso de presencia de bolsas perimetrales en la región. Sus compañeros el día miércoles expusieron que pueden haber varias formas de poder llevar a cabo la técnica, puede ser de una manera triangular o puede ser de una manera rectangular. La más común que se utiliza generalmente es esta técnica triangular, ¿sí? ¿Ya? Aquí ese es ese mismo caso que les estaba mostrando, ¿sí? El caso de su lado izquierdo es el caso de la caries, ¿sí? Y el caso de su lado derecho es el caso correspondiente a la perforación, ¿sí? Entonces, miren la forma de triangular, ¿verdad? La base va hacia el área retromolar, la base va hacia la cara distal de la superficie dentaria y el vértice de la cuña va dirigida hacia el área retromolar, ¿sí? Entonces, no solo consiste en quitar el tejido gingival, es necesario hacer una osteotomía y por ende es importante contar con una presa de vastagolar, ya sea que sea de alta velocidad o de baja velocidad. Si a ustedes les corresponde hacer una cuña distal en el quirófano de la facultad o uno de sus pacientes, siempre busquen al docente que les va a hacer la cirugía, porque a veces resulta que llegan y ni siquiera se han acercado, ¿sí?, con el que va a hacer la cirugía. Entonces muchas veces nos es difícil, a pesar de que hay un listado allá en quirófano, pero cada caso particular es distinto. Entonces siempre acérquense para tratar la manera de decirles qué instrumental adicional se pudiera necesitar. Pero aquí en las cuñas distales ya vimos pues de que es tan importante y necesaria contar con una presa de vastagolar. Ya poco nos hace falta todo eso. Ya con esto vamos a terminar. Sí. Y acá pues ya están los modelos donde se construyó la corona definitiva, ¿sí? Tanto en la parte superior, ¿sí?,